Bien, bueno, pues lo primero que quiero hacer es mm, hacer una breve introducción para recordar, ¿no? Un poquito lo que estábamos hablando la semana pasada, de todo esto que son los antecedentes del New Age, ¿no? Que definitivamente me parece que es el modo más importante de poder comprender lo que hay de fondo, ¿no? Y también como para poder decidir de manera más libre, definitivamente, pues el por qué las cosas pues convienen o no convienen tanto, ¿no? Ahora, también me parece que una cosa muy importante que tenemos que saber es que la mejor lectura pues de todas estas ofertas espirituales está en el punto de referencia de que el cristianismo es una religión de amor, ¿no? O sea, no tanto se trata de un se puede, no se puede, que es pecado, que si no sé qué, ¿no? Que si es pecado hacer yoga, que si no sé. No, no tanto es el orden del pecado, sino que más bien es en el orden del amor. Todo aquello que me estorbe en el amor, todo aquello que no me permita amar de un modo más perfecto, de modo más único a Dios, pues estorba de alguna manera, ¿no? Me distrae y por eso es que simplemente no sirve, no suma, ¿no? Entonces, creo que esta es la primera idea que hay que dejar claro, ¿no? O sea, ni siquiera, por ejemplo, la iglesia en ningún momento se pronuncia pues a una afirmación como que la yoga es pecado, por ejemplo. Ustedes no encontrarán nada de eso, ¿no? Lo que nos dice es simplemente sean prudentes. Prudentes porque, a ver, ¿no? Pensemos el caso concreto, ¿no? Si yo, por ejemplo, empiezo a ir, no sé, a mi meditación de yoga o lo que sea, mi práctica de yoga entre semana y luego el domingo voy a misa, ¿qué me pasa? A ver, desde el punto de vista, pues, de hoy, ¿no? De la cultura actual que apela a, pues, a la zona de confort y a la comodidad y demás, pues sí, yo estoy, la verdad, pues mucho más cómoda, sinceramente, desde el punto de vista físico, fisiológico, en mi práctica de yoga que en las bancas duras de la misa del domingo, sinceramente, ¿no? Es mucho más rica mi colchoneta, está mucho más padre también, pues que no tener a los hijos encima, la verdad, ¿no? Que nadie me esté dando lata en cambio el domingo en misa, pues sí tengo a los hijos revoloteando, dando lata ¿no? Y no me puedo concentrar tanto y luego además, qué calor y luego además la banca que dura, pues entonces justo lo que dice la iglesia es eso, ¿no? O sea, seamos prudentes porque de repente como que me puedo encontrar más cómoda, pues en esos otros lugares, por ejemplo, ¿no? Y así como hay que ser prudentes, por ejemplo, pues con este ejemplo que poníamos también por ahí, divertido la semana pasada, si tengo una oferta, pues a lo mejor tengo que escoger pues un ginecólogo y tengo una oferta de 10 ginecólogos y uno de ellos fue mi exnovio, pues me parece que con el exnovio mejor no voy, ¿no? Sería imprudente. Entonces, bueno, es un poco la norma de la prudencia lo que además me va a ayudar a amar más y mejor, ¿sí? Y por eso entonces, claro, si yo necesito, por ejemplo, pues algún ejercicio, me lo ha recomendado el doctor, lo que sea, bueno, pues buscaré alguno que no sea terapia alternativa espiritual, como pueden ser los pilates, ¿no? Por ejemplo. Pues eso sería como escoger al ginecólogo que no fue mi exnovio, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos, así un poco divertidos, pero como verán, pues en el orden de la prudencia, ¿sí? Así es como me parece que es mucho más fácil entenderlo, ¿sale? Bien, ahora entonces, la semana pasada estábamos hablando de pelagianismo y algo de gnosticismo. Quiero nada más ubicar rápidamente en el escenario histórico. Fíjense. Entonces, decíamos que el gnosticismo viene desde Pitágoras, desde esta religión órfica en la que se creía y que de alguna manera pues en el gnosticismo, ya desde entonces de Pitágoras, que estamos en el 600 y pico antes de Cristo, se afirmaba, por una parte, que se podía acceder a la salvación solamente a partir del conocimiento, ¿no? Una persona pues, que era sabia, que reflexionaba y conocía y era, pues sí, como superdotado racionalmente, eran las personas que se salvaban. Ahora, también, ¿no? Los órficos, o sea, en esta etapa del gnosticismo, vivían en una especie de élite, ¿sí? Solamente algunos tenían acceso a este superconocimiento, no todos, ¿no? Era una cuestión elitista. Y por otra parte también, otra nota que caracteriza al gnosticismo es que se creía en una especie de panteísmo, o sea, todo es un poco lo mismo, todo se disuelve en lo mismo, se creía en las energías, ¿sí? En las fuerzas cósmicas y demás. Todo esto, como verán, fíjense, vamos a encontrar algunos elementos interesantes. La masonería, por ejemplo, es una élite, ¿sí? Totalmente, donde también hay diferentes niveles y entonces los niveles más altos solamente tienen acceso a conocer realmente lo que hay dentro de la logia y los niveles por debajo no tienen acceso a conocer ese contenido de la logia, ¿sí?
Esto, por ejemplo, justo se los platicaba por ahí con algún libro que les posteé el día de ayer, este que se llama Yo fui masón. Este libro, que fue escrito justo por Maurice Gailet, aquí Maurice es un doctor, ¿no? Es médico francés y él nos relata su propia historia de cuando él perteneció a una logia masónica francesa dentro de los primeros niveles de jerarquía. ¿No? Es un hombre muy inteligente, un médico muy reconocido, lo invitan a formar parte de la logia y él cuenta a detalle cómo es que se inicia además a una persona en la logia masónica, ¿sí? Es un libro que pueden encontrar hasta en el péndulo y me parece que es interesantísimo para que lo puedan, para que se puedan dar pues como un poco más a detalle, entender qué es la masonería desde dentro, contada por alguien que lo vivió, ¿sí? Ahora, así nada más un poquito, pues como para que se les antoje un poco más el libro, ¿no? Les cuento nada más que Maurice dejó la logia masónica gracias a la Virgen de Lourdes, como ven, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante todo el relato que hace y claro, ¿no? Te va planteando, por ejemplo, pues muchas cosas que por aquí hoy vamos a decir, que les voy a explicar de una manera, pues, ¿no? Más o menos general, porque, pero sí, pero por ahora lo que quiero que vayamos identificando es, dentro de la masonería, encontramos este elemento del gnosticismo que, bueno, que se trata de, pues, de formar parte de una élite, ¿no? Las élites que también me llevan de alguna manera, pues, ¿no? Es como este afán, pues más o menos soberbio, de ver por debajo a otros. O sea, ya vemos que esto al final de cuentas es algo que es, pues, contrario al cristianismo, ¿no? Otra, por ejemplo, otra realidad en donde podemos encontrar esto también de las élites es, por ejemplo, en el Reiki, ¿no? Cuando lleguemos a explicar Reiki, en las terapias alternativas espirituales, veremos que solamente algunos cuantos que pasan por el proceso de ser iluminados, de ser elegidos, y que son los que pueden practicar el Reiki, pues de alguna manera son los que tienen conocimientos especiales que no cualquiera tiene, ¿sí? Entonces, ahora, también dentro del Reiki y también dentro de la masonería, pero me parece que en el Reiki es más evidente, encontramos elementos de pelagianismo. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos que en el pelagianismo una de las características es que yo me procuro la salvación a mí mismo? La gracia no me hace falta. La gracia me hace falta, si acaso, en el último salto, ¿no? Pero en todo el proceso yo soy el que resuelvo las cosas, yo soy el que a mí mismo me salvo, me cuido, Entonces yo me constituyo en una especie de semidios, ¿sí? Y estos son características del pelagianismo. Y ya decíamos que el pelagianismo entonces es una herejía, ¿no? Una herejía porque, bueno, y también el gnosticismo también es de carácter herético, ¿eh? Porque, pues, de alguna manera, pues prescinden de Dios, ¿sí? Prescinden de Dios, disuelven a Dios en el todo, y esto me lleva a reconocerme a mí mismo como Dios, ¿sale? Entonces, esto, digo, también me parece que puede servir para que nos vayamos dando cuenta qué cosas encontramos revueltas en esto, ¿sí? Ahora, entonces decíamos, realmente los orígenes del gnosticismo entonces están en el 600 y pico antes de Cristo, luego viene el cristianismo, y luego en el siglo tercero después de Cristo aparece el pelagianismo y también el maniqueísmo. El maniqueísmo, que ya después en el siglo quinto, San Agustín lo va a vivir de un modo importante. Digo, pobre San Agustín, porque incluso cuando planteamos el maniqueísmo, el que se nos viene a la mente es el pobre de San Agustín, ¿no? Y bueno, y la verdad, pues no fue el único maniqueísta, por supuesto que no, pero sí es increíble pensar que además, pues es pues un converso del maniqueísmo, ¿no? Ahora, decíamos también la semana pasada que el maniqueísmo fue la gran terapia alternativa espiritual de su tiempo, ¿sí? Y que entre otras cosas lo que hace el maniqueísmo es rescatar ideas que ya había dicho por ahí Lao Tse. Seguramente le sonará este personaje, ¿no? Lao Tse, que es pues como del budismo muy, muy, muy antiguo. Él propuso esta teoría pues del yin yang, ¿no? En donde el bien y el mal son una especie de energía ¿no? que lo que se tiene que hacer es, pues, como poner una encima de la otra para disolverlas y convertirlas en la nada. Y esto por una razón muy concreta que es que esto me llevaba a evitar el karma, ¿sí? La noción del karma, que está muy unido a la reencarnación totalmente, pues es como una especie de maleficio, ¿no? Es como que te caiga el chahuizle, en pocas palabras, ¿no? Entonces, pues claro, si yo de alguna manera pues logro equilibrar estas energías del bien y mal, luego entonces esto evita que se corte el asunto y yo me libro del chahuizle, ¿sí? O sea, me libro del karma. Entonces,
ellos resolvían así un poquito, pues el asunto de liberarse de esto, pero como verán, pues es un pensamiento muy ancestral, un pensamiento que además no conoce realmente lo que es el bien y el mal, o sea, porque el bien y el mal no son energías, el bien y el mal están sobre una base moral o sea, una base moral que atiende al actuar humano, ¿no? Si yo actúo de manera correcta, luego entonces me humanizo, me convierto en un mejor ser humano. Si yo actúo de manera incorrecta, me deshumanizo, me convierto en un peor ser humano. Estamos de acuerdo, ¿no? Y esto es evidente para todos. Ese es el bien que ya después fue descubierto, pues cuando se conoce un poco más quién es el ser humano, cuando se conoce realmente más, pues todo lo que es el actuar, ¿no? La inteligencia, la voluntad. Pero esto se va a dar, pues yo creo que a partir de la época clásica, de la filosofía clásica, con Aristóteles en concreto, es cuando ya se empieza a hablar de esto, ¿no? Pero pues Lao Tse es muy antiguo, incluso Zaratustra, que también había hablado un poco de estas nociones de bien y mal en ese sentido, también es muy ancestral, y por eso ellos no habían planteado esto, ¿no? Esta es la razón. Entonces, quiero que nada más eso, ¿no? O sea, hablemos de todos estos elementos para que entonces ahora sí podamos situar de un modo mucho más claro lo que es la masonería y luego ya, ahora sí, el New Age, ¿sale? Entonces, para que podamos ya con estas ideas que más o menos aquí les voy dejando, para que vayamos profundizando un poco más, voy a compartirles aquí, ya voy a arrancar con este primer video que parte de la encíclica Gaudate, ¿no? Gaudate et Exsultate, eh, para que tengamos un poco más de referencias desde lo que han escrito, pues, ¿no? Distintos papas respecto a estas cuestiones del gnosticismo y el pelagianismo, que además hoy se siguen colando en nuestra cultura actual, ¿no? O sea, no es que, ay, pues ya algo que fue histórico ahí quedó, no, no, no. Hoy encontramos un neopelagianismo, hoy encontramos un neognosticismo también, ¿sí? Colado, como ahora lo vamos a ver, incluso el agnosticismo, por ejemplo, es hijo del gnosticismo, ¿sí? Entonces, y esto es interesante verlo así, porque creo que es mucho más fácil, pues, de pescar, ¿no? Es como cuando de alguna manera, yo les contaba en la mañana, estas cuestiones divertidas. Yo tengo, bueno, el esposo de una amiga mía, pues por ahí se ha encargado de revisar procesos en las fábricas y demás. Y un día nos contaba que había ido a una fábrica de carne, ¿no? Entonces, claro, y desde entonces él no come carne por lo siguiente, ¿no? Dice, ya entré al primer cuarto y perfecto, ¿no? La carne monísima, perfecto, esa que se vende pues en los lugares orgánicos y demás, ¿no? Y en los mejores lugares. Después entrabas al cuarto 2, en donde pues ya encontrabas ya eso que le habían quitado pues, de calidad, ya pasaba al cuarto 2 y entonces esta a lo mejor se vendía, no sé, en City Market y demás, ¿no? Luego ya lo que quedaba ya de tercera categoría, a lo mejor ya te lo encontrabas, no sé, en Walmart. Luego lo que quedaba de cuarta categoría, así, hasta llegar a McDonald's, ¿no? Literal. Dice, ya es, entonces yo ya no me aparezco en McDonald's. Y dice, y ya, y lo último, último que decías, no, qué asco, qué horror, esto yo creo que ya sí lo tienen a la basura. No, no, lo rescataban para hacer salchichas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero que veamos que las terapias alternativas son como la salchicha, ¿ok? Ya vienen de todo este proceso, más o menos, ya revuelto, donde se ha ido desgajando, desgajando cada vez más la verdad, y hemos llegado ya, ahora sí, pues, a esta conclusión, ¿sale? Entonces vamos a arrancar con este video que me parece que es muy interesante, y ya para que podamos, María Elena, bienvenida, ya te vi que andas por ahí. Bien. A ver, entonces, vamos a ver, compartir pantalla. Bueno, y por favor, interrúmpanme en cualquier momento que lo necesiten, ¿eh? A ver, pero bueno, creo que ya más o menos va quedando claro por ahí, ¿no? Bien, entonces, muy bien. Vamos a empezar. Gaudete et exultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual de su santidad el Papa Francisco. Capítulo segundo. Dos sutiles enemigos de la santidad. Hay dos falsificaciones de la santidad, el gnosticismo y el pelagianismo. Estas, en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. El gnosticismo actual. El gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan. Pero en definitiva, el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón y de sus propios sentimientos. Una mente sin Dios y sin carne. Lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y conocimientos que acumulen.
También es propio de los gnósticos creer que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el Evangelio. Es pretender reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo, una doctrina sin misterio. El gnosticismo considera que su propia visión de la realidad es la perfección. Se alimenta a sí misma y se enceguece aún más. La realidad es que Dios nos supera infinitamente. Siempre es una sorpresa y no somos nosotros los que decidimos en qué circunstancia histórica encontrarlo, ya que no depende de nosotros determinar el tiempo y el lugar del encuentro. Quien lo quiere todo claro y seguro pretende dominar la trascendencia de Dios. Tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona, como Él lo quiere, los límites de la razón. Nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor. En la Iglesia conviven lícitamente distintas maneras de interpretar muchos aspectos de la doctrina y de la vida cristiana, que en su variedad ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la palabra de Dios, porque se aprende para vivir. La mayor sabiduría que puede existir consiste en difundir fructuosamente lo que uno tiene para dar, porque así como la misericordia es amiga de la sabiduría, la avaricia es su enemigo. El pelagianismo actual. El poder que los gnósticos atribuían a la inteligencia, algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana, al esfuerzo personal. Se olvidaba que todo depende no del querer o del correr, sino de la misericordia de Dios, y que Él nos amó primero. Una voluntad sin humildad. En el fondo, los pelagianos solo confían en sus propias fuerzas. Se pretende ignorar que no todos pueden todo y que en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia, como decía Santo Tomás. En el fondo, la falta de un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros. La gracia actúa históricamente y de ordinario nos toma y transforma de una forma progresiva. Nos hace falta caminar en unión con Él, reconociendo su amor constante en nuestras vidas. Hay que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacernos bien. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. Una enseñanza de la Iglesia muchas veces olvidada. La Iglesia enseñó reiteradas veces que no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. Aún el querer ser limpios se hace en nosotros por infusión y operación sobre nosotros del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que el don de la gracia sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana. La amistad con Dios solo puede ser un regalo de su iniciativa de amor. Pero no podremos celebrar con gratitud el regalo gratuito de la amistad con el Señor si no reconocemos que aún nuestra existencia terrena y nuestras capacidades naturales son un regalo. Lo primero es pertenecer a Dios. Se trata de ofrecernos a Él que nos primerea. La Iglesia siempre enseñó que solo la caridad hace posible el crecimiento en la vida de la gracia, porque si no tengo caridad, no soy nada. Los nuevos pelagianos. Todavía hay cristianos que se empeñan en seguir otro camino, el de la justificación por las propias fuerzas, el de la adoración de la voluntad humana y de la propia capacidad, que se traduce en una autocomplacencia egocéntrica y elitista privada del verdadero amor. Santo Tomás de Aquino nos recordaba que los preceptos añadidos al Evangelio por la Iglesia deben exigirse con moderación para no hacer pesada la vida a los fieles. El resumen de la ley. Existe una jerarquía de virtudes que nos invita a buscar lo esencial. El primado lo tienen las virtudes teologales, que tienen a Dios como objeto y motivo. San Pablo dice que lo que cuenta de verdad es la fe que actúa por el amor. Por eso la plenitud de la ley es el amor. Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros, el del Padre y el del hermano. El Señor libera a la Iglesia de las nuevas formas de gnosticismo y de pelagianismo que la complican y la detienen en su camino hacia la santidad. Por eso exhorto, dice el Papa, a cada uno a preguntarse y a discernir frente a Dios de qué manera pueden estar manifestándose en nuestra vida. Listo, bueno, me parece que esto sitúa bastante bien después de que ya hemos hablado un poquito de estas ideas. Ahora vamos a hablar un poquito, vamos a mencionar algunas características del neopelagianismo hoy, ¿no? Porque creo que eso también es interesante. No se habla nunca del pecado original, ¿no? No hables de pecado, no, por favor, no digan nada del infierno. Incluso a veces te puedes topar hasta, incluso algunos papás, ¿no? Que le piden esto a profesores de religión, ¿no? No les hablen de pecado, ¿por qué hablan de pecado a los niños? Esto es una forma de neopelagianismo, ¿sí? O no hablar nunca de la gracia, por ejemplo, o afirmar, ¿no? Yo me confieso con Dios, no necesito de ningún padre, creo en Dios, pero no creo en la iglesia, todos son hipócritas. Yo tengo mi propia forma de vivir la religión.
cambio del cristianismo por la filantropía, también interesante esto, ¿no? O sea, de repente ves las empresas que ya se contentan, pues porque su partida de ayuda a la sociedad, ¿no? Que podría ser, la verdad, pues una cuestión pues, un poco más que apelar a la caridad, a la misericordia, un poco más en la línea de realmente hacer un bien común, ¿no? Por los demás. Y ya me contento quizá por apadrinar esta esquina, esta banqueta, que esté muy verde, muy florecida. Ahí, ¿no? Y bueno, la verdad es que eso, pues realmente tampoco es que sea tan importante, ¿no? Y además, claro, lo que hay ahí, pues sí, marcado es un yo, ¿no? Yo empresa. Entonces, eso nos sirve pues realmente de mucho, ¿no? Eh, y entonces, bueno, eso me parece que son planteamientos que podemos buscar, pues sí, ¿no? De alguna manera tener en la mente. Ahora, por ejemplo, eso, también estas mentalidades de buscar quizá un colegio, pues que me encarrile un poco a mis hijos para que no caigan en las drogas, en el sexo, y yo un poco me desentiendo de ellos. Esto también, por ejemplo, es una especie de neopelagianismo, ¿no? Hoy lo vemos, ¿no? Y más con los acontecimientos pues, recientes, la verdad, ¿no? Del colegio americano, me parece que nos llevan a esta gran reflexión, ¿no? De cómo es que hoy tenemos, de verdad, pues la gran responsabilidad de seguirnos formando como padres, porque no es responsabilidad del colegio formar a nuestros hijos, sino que realmente esto es algo que nosotros tenemos que hacer, primero que nada, y luego ya el colegio nos ayuda, ¿no? Nos subsidia, pero no es al revés. Bien, ahora, también además, sumándole un poco pues a todo este ambiente cultural que encontramos, pues hay que también, no podemos dejar de lado, pues que hoy estamos en la cultura líquida y que lo más líquido que hay en el ser humano es su respuesta afectiva, ¿no? El ser humano responde, como ya lo hemos dicho, no nada más con motivos intelectuales, con motivos de voluntad, sino sobre todo con motivos de afectividad. Y entonces, claro, vemos hoy que también pues muchas personas se han alejado de la iglesia y quizá la verdad, pues mucho por motivos afectivos, ¿sí? Porque en su mayoría no es que estén buscando nuevas creencias, ¿no? Ya me voy de esta iglesia porque busco nuevas creencias, pues no, realmente eso es raro que pase, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que la gente se aleja quizá por una situación de decepción, ¿no? O más sentimentalismo, por ignorancia también, porque se sienten maltratados, o porque estoy buscando un encuentro real con Dios, pero pues definamos real, ¿no? O sea, después una búsqueda de una comunidad donde nos sintamos acogidos, o pensamos que la iglesia busca beneficios económicos. Eso también es interesante, incluso hasta para, pues todo esto, que a veces de repente escuchamos que la iglesia cuánto dinero tiene y entonces los tesoros del Vaticano y demás. Bueno, ahí, por ejemplo, habría que decir que, pues que los tesoros del Vaticano son un patrimonio de la humanidad, ¿no? Y que la iglesia pues tiene el deber de cuidarlos, de resguardarlos, para que todas las personas puedan gozar de ellos, ¿no? En la mañana les contaba, por ejemplo, cómo es que a mí, digo, me tocó vivir de veras, ¿eh? En carne propia, que pues justo mis pubertas, pues ya un poquito el año pasado, que estaban por ahí, pues un poquito rebeldes, ¿no? Con las cuestiones de Dios y demás. Y entonces, pues digo, justo como cumplió 15 mi grande, pues me las llevé, fuimos a Europa y estábamos justo de veras en el Museo Vaticano, la Capilla Sixtina, y de veras me tocó presenciar híjole, ¿no? O sea, como un momento de veras importantísimo de acercamiento a Dios que tuvieron, ¿no? O sea, en concreto una me decía, mamá, es que esto es el cristianismo, qué impresión, ¿no? O sea, qué impacto, de verdad. Y entonces, esto sí que es de la iglesia universal, me dices, más allá de mi colegio y de la iglesia de la esquina, exacto, yo, claro, el cristianismo es mucho más grande que esto, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más para que veamos cómo, pues todo el patrimonio de los museos del Vaticano y demás, por supuesto que son de todos, y por supuesto que todos podemos seguir obteniendo beneficios importantísimos de ellos, ¿sí? Bien, ahora, sentir asfixia por formalismos o exigencias, por ejemplo, ay, no, es que esto de los mandamientos es too much para mí, o sea, como que no, yo no puedo ni con el sexto ni con el noveno mandamiento, ¿no? Entonces, bueno, esto también, por supuesto, que es algo que puede alejar a las personas, y aquí habría que entender, ¿no? Los mandamientos son pistas para llegar al cielo. O sea, Dios que nos conoce en nuestra humanidad mejor que nadie, pues es nuestro Padre, Él nos creó, que mejor que eso para entender cómo funcionamos, cuáles son nuestras debilidades, pues conoce también, pues en dónde tenemos que trabajar y luchar para que podamos alcanzar el cielo, ¿no? Y por supuesto que este escenario está en todos los mandamientos, ¿no? Pero hay que verlos en sentido positivo, como decíamos, ¿no? Ir traduciendo en nuestra cabeza, de veras, pues el bien que nos hace esto, así como al niño que le explicas que se tiene que tomar esta medicina, pues aunque le cueste trabajo a veces, bueno, pero es algo que le servirá, que es bueno, pero sí tenemos que pues ir encontrando el sentido positivo de esto, ¿no? Ahora,
También puede haber, pues, porque haya un deseo de rebeldía, pero ya decíamos también la semana pasada que en la rebeldía se oculta una falsa libertad, porque de alguna manera, pues yo nada más, pues voy a afirmarme en ese escenario que no me suene a Dios, ¿no? Entonces yo voy tomando una postura, ¿no? Y una decisión, dependiendo de si me suena o no a Dios en esta película, en este escenario, en esta conversación, estaré o no estaré, y eso pues no me hace del todo libre. Bien, ahora, también puede ser que me aleje de la iglesia porque pues quiero seguir justificando mi comportamiento inmoral, por supuesto, ¿no? Ay, no, 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 es que aquí no van a justificar que yo tenga este comportamiento inmoral o que la verdad quiero seguir cayendo en este comportamiento inmoral y por eso mejor me alejo, ¿no? Pero como verán, en todo esto, lo que hay de fondo es una cuestión afectiva, ¿sí? Hay una inmadurez afectiva. Y por eso es que es tan importante que la fe, o sea, que de alguna manera la madurez en la fe y en el amor a Dios se logre también a partir de una madurez de toda la persona humana, ¿no? O sea, una madurez de inteligencia emocional, definitivamente. Ahora, como dice aquí eso, ¿no? Como dice aquí, ¿no? ¿Cómo combatir todo esto? La fidelidad es la debilidad bien acompañada. Esto lo dice Benedicto XVI y me encanta, ¿a poco no? ¿No? A ver, para que realmente podamos ser fieles, necesitamos primero reconocer que somos débiles, reconocer nuestra fragilidad y sabernos y querernos, estar acompañados por Dios. Y de veras que de este modo sí lo vamos a lograr, ¿sí? Y bueno, y claro, y de la mano, por supuesto, de profundizar en el conocimiento del hombre, esto es algo que ya pues hemos hecho desde el principio y hay que seguirlo haciendo, profundizar en el conocimiento de Dios, las Sagradas Escrituras, el catecismo, la doctrina social de la Iglesia, son temas que ya iremos hablando, por supuesto, ¿no? Un poquito más adelante. Profundizar en el conocimiento del mundo, también ya hemos hablado, qué tipo de mundo nos ha tocado vivir hoy, ¿no? La cultura líquida, o sea, conocer esto, por supuesto que sirve mucho, da muchas luces también para poder avanzar en toda esta meta. Y luego, fíjense, esta frase que dice San Agustín me fascina, ¿no? Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Precioso, ¿a poco no? ¿No? Entonces, claro, ¿no? Todos sintámonos llamados y de veras hay que tener confianza en que Él nos irá capacitando. Pero además hay que estar, pues, afinando el oído, afinando la vista y a través, pues, de incorporar estos tips que ya hemos hablado, ¿no? Ratos de silencio, teniendo capacidad también de recoger los sentidos, ¿sí? Vivir un poco más sosegados, sin prisa, sin vivir tanta realidad multitask, ¿no? Por lo menos algunos momentos del día que no seamos tan multitask. O sea, todo esto, claro que nos va a permitir, pues, ir lográndolo y afinar todo lo que tenemos para ser capacitados, ¿sí? Buscar consejo, beber de buenas fuentes, un director espiritual que puede ser un sacerdote, incluso un laico, o una comunidad de referencia, que mejor que la iglesia. Y bueno, ¿no? Y de ahí, o sea, de veras que sí podremos ir logrando esto, de verdad, o sea, en donde menos nos imaginamos, Dios por ahí nos sopla, ¿no? Con su espíritu. No sé si ustedes sabían esta historia que es preciosa, ¿no? O sea, de cómo Juan Pablo II, cuando era niño, era joven, iba con un zapatero por ahí, ¿no? Digo, varias veces, y este zapatero fue quien le dio a leer a San Juan de la Cruz, ¿no? Fíjense, o sea, como este zapatero, pues sí, ¿no? ¿Quién sabe qué habrá visto en este niño? Seguramente, ¿no? Un niño que le llamaba la atención lo que sea, y le dijo, lee a San Juan de la Cruz. Y claro, ¿no? Y Juan Pablo II, pues sí, ¿no? Empezó a leer cómo desde ahí empezó, pues un poquito pues a ir proyectando su vida, ¿no? Un poco hacia donde quería. Entonces, pues un poco se trata de eso, ser dóciles a la gracia de Dios, ser dóciles a sus llamados, a sus luces, y seguramente que de ese modo podremos, pues, irnos acercando cada vez más. Ahora, también sirve mucho encontrar este escenario en el ámbito de las palabras. Fíjense bien, ¿no? Por ejemplo, distinguir sagrado de profano. Estas son definiciones que podemos encontrar en la RAE, en la Real Academia Española. Por ejemplo, fíjense, lo sagrado. Bueno, pues de lo sagrado viene del latín sacratus, y bueno, vamos a encontrar, ¿no? Se refiere a sacratísimo, sagradísimo, digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad, implica un vínculo, apela al reconocimiento de la existencia de un tú y un yo, nos referimos a algo que es objeto de culto por su relación con fuerzas sobrenaturales, pero fuerzas sobrenaturales entendidas como, pues como lo eterno, ¿no? Como lo divino, no como fuerzas sobrenaturales, pues como de energías y demás, como lo que podemos entender en la magia o en la superstición y demás, ¿no? Ahora, también se refiere a lo perteneciente o relativo al culto divino, algo que es digno de veneración y respeto,
Vemos, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, la familia es sagrada, el matrimonio es sagrado, incluso la sexualidad es sagrada, ¿sí? O sea, todo esto es sagrado, ¿ok? El amor es sagrado. ¿Y esto por qué? Pues porque participa de lo sagrado de Dios, ¿sí? Ahora, lo sagrado es irrenunciable, ¿no? Sus costumbres son sagradas, ¿no? Es algo que, pues sí, que es inamovible, que no puedes, pues, dejar de pasar de visto, ¿no? Es un lugar que por privilegio podía servir de refugio a los perseguidos por la justicia. Bueno, son algunas definiciones. Ahora, ¿qué entendemos por profano? ¿No? También aquí dice la RAE, bueno, por profano entendemos aquello que no es sagrado, ni sirve a usos sagrados, sino que es puramente secular, se refiere al mundo, a la ahorita, a lo meramente empírico, no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas, también es otra definición de profano. Hoy lo vemos, ¿no? O sea, hoy incluso, pues todas estas conductas, como viene aquí abajo, fíjense, ¿no? Cuando hay ignorancia, cuando se vive en un comportamiento libertino o muy apegado a las cosas del mundo, también se puede caer, pues, en esta cuestión profana, ¿no? Es el modo inmodesto, deshonesto, en el vivir, o sea, todo esto, al final de cuentas, hace referencia a lo profano, ¿no? Ahora también, por ejemplo, en la mañana hablábamos, que me parece que es muy interesante, pues ver cómo es que a veces, por ejemplo, se han revestido, por ejemplo, ciertas espiritualidades ¿no? Se ha pretendido, ¿no? Revestir de sagrado. Por ejemplo, piensen ustedes las terapias, que ya hablaremos, ¿eh? En qué consisten las terapias de ángeles, por ejemplo. Ya simplemente por encontrar el nombre ángeles, pues como que me suena sagrado y como que pues yo puedo ir, si me empiezan a platicar, no, es que aquí te va a hablar del ángel, el ángel Gabriel, y entonces, sí, 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 y el arcángel, ¿no? Te quiere mandar un mensaje. Híjole, yo con eso, pues sí, puedo por ahí caer atrapada, y quizá eso por ignorancia, ¿no? No es por mala fe ni mucho menos, ¿no? Quizá me falta por ahí, ¿no? Pues saber un poquito más, y entonces, claro, ¿no? O sea, este es un gran ejemplo, ¿no? De lo que se conoce como transacralización, ¿no? Es buscar, pues, hacer sagrado algo que es profano, ¿sí? Otro ejemplo de transacralización es, por ejemplo, en algún momento por aquí se los platicaba, en la historia de México, bueno, el 5 de febrero, digo, perdón, sí, el 5 de febrero, pues era la fecha en la que se celebraba al único mártir santo mexicano, San Felipe de Jesús, ¿sí? Y entonces, claro, era una fiesta de veras a tal nivel y más, digo, desde que se comenzó a conmemorar, donde México era, pues, pues muy católico, ¿no? Y festejaba, pues, de un modo, pues, muy ferviente las fiestas cristianas y demás, que entonces, claro, el Estado lo que pretende hacer, pues, para aprovechar ese ánimo de fiesta que había y poder fortalecer al Estado, que es, pues, a final de cuentas, el Estado no es sagrado, ¿no? Es más, pues, como un ámbito, pues, secular, ¿no? Entonces, lo que hace ahí el Estado mexicano es comenzar a celebrar el 5 de febrero la Constitución mexicana, ¿no? Entonces, fíjense, ese es otro ejemplo también, ¿no? O sea, de transacralización, para que tengamos más o menos una idea, ¿sí? Ahora, otro ejemplo, pues puede ser también, pues digo, diferentes prácticas, ¿no? En las que encontremos, pues que vamos a leer, por ejemplo, ahí, no sé, los números de Dios o cualquier cosa, ¿no? O vamos a que, exacto, o donde incluso se dice que, pues que está presente la Virgen, por ejemplo, hace un tiempo, yo me acuerdo por ahí se puso una moda en la que había una mujer que se decía que era vidente y que te decía los mensajes de la Virgen, y entonces ella llegaba pues como con una virgen, y llegaba ¿no? A tu casa, tú reunías a varias amigas y entonces te decía que pues, se rezara el rosario y que después de eso pues ella pasaría a la virgen a todas para que soltara su escarcha, ¿no? La virgen. Y entonces, de veras, esto es que se puso de moda incluso de veras hasta en ambientes nuestros, ¿no? O sea, yo puedo decirles, pues que amigas muy cercanas mías, pues sí, ¿no? De alguna manera también, pues fueron invitadas a estas cosas, ¿no? Y entonces, claro, llegó un momento en el que ya, más que haber un interés por rezar el rosario, era el que me pasaran a la Virgen para que se me quedara la escarcha, ¿no? Entonces, un día hice enojar un poquito a una amiga mía porque claro, ¿no? Me dijo, es que mira, ¿no? Aquí traigo un poquito de la escarcha. Y le dije, ay, pues mira, pues es igual que lo que me queda con el maquillaje. Mira, idéntico, ¿ve? Se ve igual. Le dije, "Bueno, pues que no, pues la virgencita pues es de materia, ¿no? Pues claro, es como de, sé, una cerámica que, pues que suelta, ¿no? Pues como polvito, como tierrita, como, o sea, pero no, por favor, y además, pues lo más importante es ir a rezar el rosario en todo caso, pero no ir a perseguir.
la escarcha de la Virgen, ¿no? O sea, fíjense, estas cosas, pues la verdad que sí, pues hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Porque vamos cayendo en una especie de idolatría. Cuando yo me voy viendo a mí, pues más que en un amor libre, en una especie de idolatría, ahí es donde digo, híjole, aguas, ¿no? Porque estoy entonces transitando de lo sagrado a lo profano, ¿no? Ahora, y también aquí es en donde me parece que pues sí podemos ya pues ir encontrando también el trasfondo de lo que es una herejía y una secta, ¿no? O sea, claro, cuando yo de alguna manera, pues sí, ¿no? Me voy pues yendo hacia lo profano, pues sí, ¿no? Es que puedo ya por ahí caer pues quizá en comportamientos o en afirmaciones heréticas, como le pasó justo al gnosticismo, al pelagianismo, y luego pues estas rupturas, estas separaciones, estas segregaciones de personas, pues es lo que van dando lugares a sectas, ¿no? Ahora, también muy interesante saber que no todas las sectas son iguales, ¿eh? O sea, hay de sectas a sectas, a ver, no es lo mismo una secta de veras, y con profundo respeto, ¿eh? De, pues, hermanos protestantes, que me parece que de veras tienen muchas bondades, son tipazos, en fin, ¿no? Hay muchas cosas, pues, muy buenas también en ellos. Sería muy injusto compararlos, por ejemplo, con una secta como la del fundamentalismo islámico, ¿no? ISIS, Al-Qaeda. Sería muy injusto, ¿no? O con el pelagianismo, el gnosticismo, no, pues sería injusto, ¿sí? Entonces ahí también me parece que hay que aprender también a hablar de las sectas dependiendo, pues, mm, del tipo de secta a la que me estoy refiriendo. Bien, ahora, bueno, aquí ya nada más, esto me lo voy a saltar porque ya se los dije. Ahora, vamos a ver ahora cómo es que el gnosticismo produce agnosticismo. Si Dios está en cualquier energía, como decía el gnosticismo, pues igualmente puede estar en cualquier cosa y fácilmente se puede dar paso a la idolatría. Entonces, por agnosticismo, ¿no? O sea, claro, hoy entendemos, pues esa indiferencia frente a Dios me lleva a agarrarme del materialismo, del hedonismo, de la permisividad, es decir, pues no hay reglas, ¿no? Si no hay Dios, pues luego entonces yo invento mis propias reglas, ¿no? No tengo que ser responsable frente a ninguna reglas de ningún Dios, eso es permisivismo, ¿sí? El relativismo, consumismo, escepticismo, que es dudar de todo, el nihilismo, que es el vacío, todo da igual a la nada, la cultura del entretenimiento. O sea, hoy de veras el ser humano parece que vive para satisfacer su propio entretenimiento, ¿no? Y todas estas son, la verdad, pues como son como varias notas del neognosticismo actual, ¿no? Y que al final de cuentas, pues sí, son agnosticismo, ¿ok? Ahora, esto me lleva a un individualismo, a centrarme solamente en mí mismo, ¿sí? Y a pensar que cuento con mis propias fuerzas y punto, ¿no? Aquí otra vez encontramos el pelagianismo. Fíjense cómo, pues todo al final de cuentas se encuentra en el mismo punto, ¿no? O sea, todo tiene que ver con todo y esto, pues sí, ¿no? Es interesante reflexionarlo, sobre todo porque me parece que es el mejor modo de ir logrando salir de esto, ¿sí? Ahora, ¿a quién le interesa que el hombre se reduzca a la mínima expresión que es a sí mismo? A las ideologías. ¿Sí? O sea, la mejor forma de instalar una ideología es a partir del divide y vencerás, definitivamente. Cuando el hombre se centra solamente en sí mismo, está cegado, se cega y luego entonces, pues, no tiene la ayuda del otro, no tiene oportunidad de reconocer la existencia del otro y bueno, ¿no? Y esto, pues, ahora sí que, pues, lleva pues, a la muerte del hombre, ¿no? Ahora, el gnosticismo hoy aparece como resultado de tres crisis. Primero, la crisis de eclesialidad, con raíz en la Reforma Protestante. Cristo sí, la Iglesia no. Después, la crisis del deísmo. Dios sí, Cristo no. Con raíz en las distintas formas de ateísmo. Tú puedes salvarte a ti mismo. Ahora, ¿qué es esto, no? Luego lo hemos visto, ¿no? Sí, yo creo en Dios, ¿no? Yo creo, pues, en un gran arquitecto del universo, que es, por ejemplo, lo que afirma la masonería, por ejemplo, ¿no? Y que además también pues tiene su punto de partida en esta ideología que en algún momento vimos, que es el creacionismo. Sí, yo creo pues en un creador, ¿no? O sea, como en un Dios que creó todo lo existente y luego ya se desentendió y se fue, ¿no? Que esto al final de cuentas no es real, ¿no? No es real porque pues es patente que Dios nos ha creado y que nos mantiene en la existencia. O sea, es patente que el hombre no es autosuficiente del todo, depende de Dios. Incluso este es un gran argumento para la defensa del aborto, por ejemplo, ¿no? Cuando se dice que
Por ejemplo, no, bueno, sí, sí reconozco la vida del bebé, lo reconozco como persona, pero me parece que es menos persona porque él no puede valerse por sí mismo y la madre sí puede valerse por sí misma, con lo cual la madre, pues, es superior a ese bebé. ¿Qué hay que decir aquí? A ver, tú tampoco te puedes valer por ti mismo, ¿no? Yo necesito del agua para vivir, necesito del aire para vivir, necesito de Dios para vivir, definitivamente, ¿no? Una persona que está enferma, a lo mejor pienso yo, un diabético, necesita de su medicina para vivir, ¿no? Pues entonces, fíjense cómo nadie somos independientes del todo, ¿no? Nadie somos autosuficientes del todo. Entonces, esto de tú puedes salvarte a ti mismo, tú puedes, ¿sí? Sin ningún Dios, pues es falso, ¿ok? Ahora, esta crisis del deísmo también ha caído en este vulgarismo religioso que dice, está muy bien Cristo, pero da igual que Mahoma, que Buda o quien tú quieras, todo es lo mismo. Esto es maniqueísmo, ¿sí? Y esto también, pues es un poco la herencia de Zaratustra también, ¿no? Este Zaratustra que nos decía también esto, ¿no? Este, pues, ¿no? Este gran líder iraní, ya también muy antiguo, que decíamos que también puso de moda un poco esto, ¿no? O sea, el revolver todas las espiritualidades y pensar que todo es lo mismo. Eso es un panteísmo, ¿sí? O sea, así con ese nombre se dice, y el panteísmo incluso es un error lógico, porque nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido, lo dijo Aristóteles clarísimo. No se puede ser gato y perro a la vez. O se es gato o se es perro, ¿sí? ¿A quién le interesa el panteísmo? A la ideología de perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? Hoy que está tan de moda la transexualidad se justifica gracias al panteísmo, totalmente. Tú puedes ser hombre y mujer a la vez, ¿no? Puedes cambiar de hombre a mujer. Con lo único que se puede justificar esto es con el error del panteísmo, pero es un error lógico, ¿sí? Hoy tenemos que rescatar la lógica y el sentido común también. Ahora, y por último, encontramos el New Age, que es la etapa de la salchicha, como decíamos, ¿no? Espiritualidad sí, religión no. El paso de la fe a la autoconciencia iluminada del hombre. A eso se le llama espiritualidad hoy, ¿sí? Entonces, fíjense, el hombre, claro, ¿no? El hombre tiene que llenar su cuerpo y tiene que llenar su espíritu, porque al final de cuentas están hechas para eso, ¿no? O sea, para alimentarse, ¿sí? Porque el hombre, pues llega vacío al mundo, ¿no? Llega, pues, como un ser, pues, desvalido, que tiene que buscar edificarse, ¿sí? Y tiene que edificarse tanto en el plano material, en el plano corpóreo, como en el plano espiritual. Pero dentro de las ofertas para alimentar mi espíritu están las religiones que me vinculan a un Dios, las religiones que me vinculan a mí mismo, ¿sí? ¿Cuáles son las religiones que me vinculan a Dios? Solamente el cristianismo, hay una relación con un tú, ¿sí? Con Dios. El judaísmo también hay una relación con un tú. En el Islam también hay una relación con un tú, con Alá. Pero las que me vinculan a mí mismo son el hinduismo y el budismo, ¿sí? Y luego después de eso están los subproductos religiosos, la salchicha, que son las terapias alternativas espirituales, ¿sale? Que esto es, fíjense que además esto es una gran decadencia porque la espiritualidad, la que realmente vale la pena, es aquella, híjole, que está, bueno, que realmente es un fin en el hombre. El cristianismo es un fin en el hombre porque el cristianismo es Cristo, el cristianismo es igual a Cristo. Y esta sí es mi meta. Cristo es un fin para mí, no puede ser un medio para mí, no puede ser un instrumento o una herramienta para mí, ¿están de acuerdo? Y entonces cuando yo reduzco mi vida espiritual a una terapia, estoy reduciendo mi espiritualidad a un medio. ¿Se dan cuenta? Lo estoy chafeando durísimo. Y por eso es que esto no me satisface. Y por eso es que es tremendamente correcto el nombre de terapias alternativas espirituales, porque voy brincando de una a otra, porque esto no me satisface. ¿Sí? Eso es lo que sucede al final de cuentas. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, cuando el New Age surge con mucha fuerza, a pesar de que ya se había pues, enraizado en el mundo desde el gnosticismo y el pelagianismo, el maniqueísmo, aparece ya como tal, con este nombre New Age, en los años 60, ¿sí? Más o menos. Y en ese mismo tiempo había un movimiento cristiano que se llamaba Jesus People, ¿no? También hipioso y lo que sea y demás, pero bueno, que pretendía afirmar a Cristo, ¿no? Ellos se oponían al consumismo, también querían la paz, ¿no? El famoso peace and love, pero el problema es que no tenían una doctrina clara. Ese era su gran problema. Fíjense, de ahí la importancia de tener doctrina clara, ¿sí? Y por eso es que me parece que es importante, pues que siempre busquemos seguirnos formando. ¿Sí?
y ante la falta de doctrina, pues es imposible vivirla, transmitirla, y luego pues los hijos de esos, pues fueron nuestros papás y luego nosotros, y, ¿no? Entonces también por eso es que hoy me parece que vivimos un tiempo maravilloso porque tenemos un gran momento para poder formarnos, pues en estas líneas que ya decíamos, ¿no? ¿Quién es el hombre? ¿De qué se trata la cultura? Poder tener pues como un poco más de conciencia, incluso, pues, ¿no? Una conciencia histórica de dónde venimos, qué ha pasado y demás. Hoy vivimos también ya, pues, en un mundo, pues, en donde hay, pues, muchas cuestiones que no tienen razón, ¿no? Que no tienen comprobación científica, por ejemplo, ni de lógica, como son las terapias alternativas espirituales, y todo esto nos tiene que llevar también, pues, a reaccionar, ¿no? Entonces, yo creo que de veras, ya ahora sí hemos tocado fondo, definitivamente es un poco lo que decíamos en la mañana, y esto nos tiene que buscar, nos tiene que llevar a ilusionarnos mucho, de veras, a tener mucha esperanza, ¿sí? Hoy, ¿qué realidad encontramos? Hay un despertar espiritual acompañado del rechazo a toda pertenencia. O sea, hoy, claro, no está de moda la fidelidad, no está de moda lo sólido, está de moda lo líquido, y por lo tanto, aquello que me lleve a arraigarme, a comprometerme, pues eso no me gusta, ¿no? Lo anterior da lugar al individualismo, a la subjetividad, al emotivismo, sin referencia a un Dios personal. El Dios sí iglesiano de los años 60 se ha convertido hoy en un espiritualidad sí, Dios no, donde se exalta al individuo tomado como única referencia. Pero el problema es que estas creencias blandas no nos sostendrán cuando necesitemos agarrarnos a algo firme. Fíjense, quiero platicarles, les conté en la mañana, que ayer tuve una clase preciosa sobre el matrimonio con un sacerdote español y justo por ahí en algún momento le pregunté, le dije, padre, ¿qué le podemos aconsejar a estas amigas? Pues que hoy está tan de moda, por ejemplo, ay, es que yo me quiero casar en la playa o en el cerro de me da igual, pero pues ya pues con el sacerdote que se preste, no importa, ¿no? Ya no, la verdad es que ya ni siquiera pues pude ver si sí son sus credenciales reales ni nada, o es un gurú, ¿no? Y demás, o con rituales holísticos, como que se me hace súper cool, ¿no? Qué bonito, pues. Bueno, pues claro, un poco lo que decíamos es, a ver, esos son argumentos pues emotivos, ¿no? No son argumentos de razón. Y la fe y el amor, pues sobre todo tiene que tener como punto de partida la razón, ¿no? Tú no te puedes casar con alguien porque te parezca guapísimo, o sea, esa no sería una razón suficiente, la verdad, ¿no? Sino que hay que meter la cabeza. Y entonces me dijo también algo, me dijo, mira, además, el matrimonio es algo tan serio que tiene que ser sólido, bueno, que para poder arrancar, me parece que lo mejor, lo más seguro tiene que ser, pues, paredes sólidas, ¿no? Un recinto sólido, como es la iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, ¿no? O sea, también un poquito me parece que esto vale la pena, pues, pensarlo y que incluso, pues, puede ser un argumento para, pues, como para poder darle sustento, pues, a esto pues, que se ha pedido, de un poquito buscar que sea en la jurisdicción de la iglesia en donde se celebren, ¿no? Pues los matrimonios, ¿sale? Bien. Ahora, también el lenguaje holístico, ¿no? La paz, la armonía, las buenas vibras, hoy que está tan metido incluso en nuestro propio lenguaje, ¿no? Justo decíamos, si no, es que ya van a ser mi bebé, ay, pues las buenas vibras, ¿no sabes qué? Mejor reza por mí una de María, por favor, ¿no? Entonces, bueno, o sea, a veces incluso ya sin darnos cuenta hasta lo podemos también nosotros hablar así, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que también estar un poco atentos, porque además la verdad también pues el lenguaje va siendo cultura, ¿no? Y se va pegando a la realidad de un modo que, pues, que no nos imaginamos, ¿no? Por eso decía Octavio Paz que las palabras son el reverso de la realidad, porque es cierto que las palabras pues van afirmando, van metiendo, ¿no? Van de alguna manera pues como modificando la conciencia de las personas para ver la realidad, ¿no? O sea, como hoy, por ejemplo, se habla pues del derecho a elegir sobre el propio cuerpo, ¿no? Cuando estamos hablando más bien de un homicidio, ¿no? Espérame tantito, o sea, entonces eso, o sea, ese tránsito de las palabras, pues también me parece que es lo mismo que se aplica a lo que es el lenguaje holístico. Bien, pensemos lo nuestro, ¿no? O sea, Cristo entró a la historia del mundo y esto es una verdad comprobable. Es Dios quien se ha dado a conocer utilizando nuestro idioma, eligiendo apóstoles para que prediquen el Evangelio, dejándonos a la iglesia y la gracia que obtenemos por los sacramentos. Busquemos tiempo para reflexionar, para leer, para formarnos. Las herejías suelen ser muy complicadas y por eso hay que luchar con ellas. Es difícil. Mientras que la fe católica es sencilla. Puede entenderla desde un niño hasta el doctor en filosofía más intelectual. Gnosticismo, pelagianismo, terapias alternativas espirituales parecen filosofías ocultas
que solo las mentes privilegiadas son capaces de entender. Se tiene que pasar por ritos de iluminación e iniciación para comprender algo. El cristianismo no es así, ¿no? Y de verdad, o sea, incluso, bueno, Dios es un gran pedagogo, ¿no? Un gran pedagogo que y ya dijimos que también, pues, y es un gran padre, ¿no? Un gran padre que ya quedó comprobado que no nada más nos echó al mundo, sino que nos cuida, nos forma, nos protege, nos da lo que necesitamos, como tiene que ser el comportamiento de un padre, ¿sí? Y esto lo pasa, pues, al interior de todo esto, ¿no? Y por eso, pues, al interior de todo esto, pues, más que tener paz, pues, siempre tengo, pues, como angustia, ¿no? Es como una especie de ansiedad de no saber realmente qué hay aquí detrás, como que de repente siento que ya sé y luego como que ya no sé, o sea, es una cosa rarísima, ¿no? Y en el cristianismo no pasa esto, ¿no? O sea, cuando nos llegue a pasar es porque quizá lo que me falta es estudiar, profundizar, preguntar, ¿no? Pero siempre se pueden salir de los atolladeros dentro del cristianismo. Les voy a poner rápidamente este video. Nada más para que veamos la diferencia, ¿no? Del cristianismo con todo esto. La mayor locura de amor que alguien ha hecho por mí es recorrer más de 50 kilómetros en bici solo para verme 5 minutos. Llenó mi habitación con 1000 posits con mensajes de amor en diferentes idiomas. Entró un día en mi trabajo y delante de mi jefe y mis compañeros se declaró. Mi peor. Usó la megafonía del colegio para decir a todo el mundo que estaba enamorado de mí. Aprendí chino para poder hablar con mi familia. Se alistó en el ejército solo para estar conmigo. Contrató unos mariachis para que cantasen debajo de mi ventana. Nos conocimos en una boda y fue capaz de recorrer 5.600 kilómetros solo para verme una segunda vez. Después de 15 años, se afeitó la barba. Me regaló 90 rosas, una por cada día que pasamos separados. Cada día miles de personas demuestran su amor a través de una locura, pero hay una persona, solo una, que sin duda hizo la mayor locura de amor. Y esa locura fue morir por mí. Fue perdonarme lo que nadie me ha perdonado. Perdonarme incluso lo que yo mismo soy capaz de perdonarme. Y volverme a perdonar. Una vez y otra vez. Y 1000 veces más. Y 1000 veces más. La mayor locura fue quedarse para estar conmigo. Esperándome con los brazos abiertos. Todos los días. En las buenas y en las malas. Siempre. Siempre. Ofreciéndome su cariño. Ofreciéndome su comprensión. Su ternura. Su amistad. Sin pedirme nada a cambio. Nada a cambio. La mayor locura fue ser humillado, Traicionado. Maltratado en mi nombre. Aceptando cada golpe, cada insulto. En silencio. Por mí. Por mí. Por mí. La mayor locura de amor fue regalarme a su madre. Para que me ampare cuando esté feliz. Para que me arrope cuando tenga frío. Me consuele si estoy hundido. Me llene de esperanza cuando todo parece perder. Me aconseje si no encuentro el camino. Para que cuide de mí. Para que interceda por mí. Para que interceda por mi familia. Para que ruegue por mí y ruegue por mí. Para que juegue por nosotros. Para que esté más cerca de él. Para abrirme las puertas del cielo. Que no hay un segundo que no piense en ti. Porque no hay un instante que no piense en ti. Porque nunca te dará por perdido. Porque nunca te dará por perdido. Porque eres única. porque eres único. Porque su mayor deseo es que seas feliz. Porque quiere que seas feliz. Porque eres su hijo. Porque es tu padre. Porque tú eres su mayor locura. Muy bien, entonces fíjense, este es un ejemplo de una locura que sí es válida, ¿no? Una locura de amor, ¿no? Una locura de amor que sí tiene razón de ser, ¿no? Pero no la locura, pues, pues sin el sustento lógico que podemos encontrar en otros escenarios. Bien, dice aquí, ¿no? Bueno, hoy se pretende sustituir la religión por ejercicios de relajación, etcétera. Hasta el siglo XII y XIII, todos los teólogos solían ser santos. Era imposible ser teólogo sin ser santo. Era como ser cocinero y pasar hambre. Hoy en muchos escenarios se pretende hacer teología sin tener ningún interés por ser santo. Todo lo anterior nos presenta la fe como una realidad compleja, cuando es verdaderamente sencilla. Benedicto XVI dice defender la fe de los sencillos, hacernos sencillos para poder entender a Dios. Si nosotros no nos hacemos sencillos, no podremos entender a Dios.
En ningún lugar se dice Dios se hizo filósofo y habitó entre nosotros. Bueno, ya, esto es nada más algunas cosas. Ahora, también hay mucha relación pues, con todo esto que hemos visto y la famosa mundanización. El cristianismo se trata de ser llamados a ser del mundo, pero sin ser mundanos, sin caer en la mundanización pues que es al final de cuentas esta forma nueva del neognosticismo, ¿no? Y del neopelagianismo. El hombre está llamado a vivir en el universo sin diluirse en él, ¿no? Como en el panteísmo, ser como la masa, actuar pues porque así está de moda, porque todo el mundo lo hace igual, pues no, eso no es ninguna justificación. Estamos llamados a transformar al mundo desde el mundo y devolvérselo a Dios. Por lo tanto, no se puede confundir el camino cristiano y el gnosticismo. El Papa dice que el gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o ciertos conocimientos que confortan o iluminan, pero nos dejan encerrados al interior nuestro, con nuestras propias ideas o emociones. Y al final de cuentas, este encerramiento nos acaba sacándonos del mundo, ¿no? Bueno, eso es un poco como lo que decía el video del gnosticismo hace rato. Ahora sí, ya, resumiendo, fíjense bien. En el gnosticismo solamente basta la razón. O sea, hay una inflamación de la razón, es un racionalismo. O sea, para que veamos aquí los desequilibrios a nivel de inteligencia emocional, ¿sí? En el pelagianismo, lo que hay es un voluntarismo. Tú puedes salvarte a ti mismo. Y luego en las terapias alternativas espirituales lo que encontramos es un emotivismo, ¿sale? Espiritualidad sin lógica, sin ciencia, reducida a mera terapia. Y en ninguno y cuando ya, ¿no? O sea, estamos un poco metidos en este escenario, no hay trascendencia, sino solamente una sobrenaturalidad entendida como energías y fuerzas que solo unos cuantos saben manejar, y esto es lo que realmente es el escenario del New Age, ¿ok? Con esto ya más o menos vamos teniendo una película más clara de lo que es el New Age. Bien, pues ahora sí, ya con esto vamos a entrar a la masonería. Bueno, fíjense, la masonería. Ya decíamos, en la masonería encontramos sobre todo mucho de gnosticismo en cuanto a que es una élite en donde pues se reconoce a los más sabios, a los más capacitados desde el punto de vista de la razón, a los más estudiosos. Esos son los que están pues arriba, son los que se considera como iluminados especiales, y esos iluminados especiales pues no pueden revelar la información a los demás, ¿no? De tal forma que se vive un ocultismo, ¿sí? Ahora, también es interesante saber que no todos los ritos masónicos son iguales. Por ejemplo, hay ritos masónicos que son de mujeres, otros que son solamente de hombres, otros que pueden ser mixtos. Hay ritos masónicos, pues, por ejemplo, que provienen de una raíz francesa, ¿no? Otros que provienen de una raíz, pues, anglosajona. En concreto, pues, la masonería nace en Londres en el 1717. Estamos hablando más o menos del preámbulo de la Revolución Francesa, y por eso después las ideas de la Revolución Francesa que van a dar lugar al nuevo Estado francés soberano, ya republicano, ¿sí? Ya sacado de la monarquía, pues están situadas, o sea, toman fuerza también de una forma importante gracias a la masonería, ¿sí? Y ese modelo después también se va a replicar en Estados Unidos. Sabemos que después de la Revolución Francesa viene la independencia de Estados Unidos, y entonces, claro, ¿no? También la masonería es pues como ese vehículo espiritual que le va a dar sustento también pues a ese Estado nacional estadounidense naciente, ¿sí? Ahora, la mayor parte de los masones ignoran muchas cosas de la masonería, otros mentirán porque así les conviene. Hay masonería, por ejemplo, bueno, que surge al interior quizá, pues, no sé, quizá alrededor de los médicos, por ejemplo, ¿no? O sea, como justo se platica aquí en esta historia de Maurice Caillet, ¿no? Como les decía, él es médico, y justo pues toda esta masonería, pues que a él le toca vivir, se da alrededor de ciertos hospitales públicos, en concreto con mucha fuerza en Francia, que más o menos comienzan pues como a ejercer cierto gobierno, la verdad, interesante dentro de la Francia de entonces. Pero también encontramos pues grupos de masones a nivel político, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando comienza a haber masones en la política mexicana, que yo creo que fue más o menos desde la época de Juárez, evidentemente, pues comienza a haber una instrucción incluso desde Estados Unidos para que los presidentes en México sean masones, ¿sí? Entonces ya desde entonces, pues hay una masonería muy importante metida a nivel político, ¿no? Eh, Luego también, por ejemplo, pues hay masonería entre los abogados, en fin, ¿no? Entre las diferentes disciplinas. Bien.
Ok, ahora vean aquí, esto es otro ejemplo de transacralización. Esta foto es muy impresionante, ¿no? Este es un rito de iniciación. Entonces, fíjense, o sea, cómo parece que están dentro de una iglesia, ¿no? O sea, pareciera, vean, o sea, los vitrales, un poquito, pues hasta, ¿no? El cirio que está aquí a un lado, las vestimentas también de estos cuates, ¿no? Parecen también un poco como las ropas de los sacerdotes, ¿no? O sea, se ve como, pues, como si fueran signos sagrados, ¿no? O sea, cómo se carga incluso, pues, el libro este que traen acá. Todo esto es una especie, también es una forma de transacralización, como decíamos, ¿no? Ese es otro ejemplo interesante de esto. Ahora, también justo yo les decía en la mañana, que depende también del rito masónico, te encontrarás unos que sí son definitivamente pues contrarios a Cristo, ¿no? Incluso, por ejemplo, en este que relata Maurice, porque aparte de él aquí relata cómo es que él fue iniciado, su propio rito de iniciación, y cuenta que le trajeron la Biblia y le dijeron que escupiera la Biblia, por ejemplo, ¿no? Hay otros ritos masónicos en donde pues no se pide esto, ¿no? Pero bueno, o sea, son nada más como para que ustedes se den cuenta pues de un poco de la variedad, ¿no? Bien, ahora, los símbolos, ¿no? Los símbolos al interior de la masonería. Bueno, los masones es muy común que usen este anillo, obviamente lo van a llevar solamente a ciertas ceremonias, no es que lo usen todo el tiempo ni mucho menos, pero fíjense los símbolos que tienen, ¿no? Tienen por aquí, bueno, primero que nada, dos columnas. Estas dos columnas representan a Bus y Jaquín, un poco como en la herencia histórica egipcia, pero Egipto, ¿no? Este Egipto histórico, pues obviamente ha tomado las raíces pues, de entender el bien y el mal como estas fuerzas energéticas que ya habíamos hablado, ¿sí? Estos dos principios pues, que producen el mundo, ¿no? Y que justo, bueno, pues el bien representa la luz y el mal las tinieblas, ¿sí? O sea, es un poco, pues en esta, ¿no? Pues en esta tradición, pues ya como muy ancestral religiosa de algunos lugares, pues como Egipto, ¿no? Y como, exactamente, y tomado, pues de esta reminiscencia, como decíamos, pues del yin yang, se comprende que todo lo que existe aparece a partir de estos dos principios, ¿sí? Bien. Ahora, el triángulo que está hasta arriba y que me parece que lo hemos visto pues, en muchos lugares, también aquí, como yo les decía en la mañana, hay que distinguir, ¿no? O sea, porque efectivamente también en el cristianismo se utiliza mucho la representación del triángulo, ¿no? O sea, no necesariamente es una representación solamente masónica. El triángulo representa al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? La Santísima Trinidad en el cristianismo, pero también aquí se transacraliza, de una manera se pretende dar este carácter sagrado, también al simbolismo masón, y aquí, pues desde la masonería, el triángulo representa al gran arquitecto del universo, ¿no? Que se contempla como la propia naturaleza en sus tres reinos, mineral, vegetal y animal, ¿no? Decíamos que eso también es una forma de creacionismo, ¿no? O sea, acuérdense que en el creacionismo no se reconoce la existencia de ningún dios, se reconoce que sí, ¿no? Pues un ser superior, un gran arquitecto fue el que creó todo y luego ya, ¿no? Se desvinculó del mundo, ¿no? En medio está la letra G, que significa generación y que esto implica un sentido de eternidad, ¿no? O sea, de que la masonería abarcará todas las generaciones que vengan, ¿ok? Ahora, el compás y el cuadrante, está abajo, como esa especie como de regla, son símbolos del poder de la razón natural, ¿no? La masonería solamente reconoce la razón natural. El ser humano solamente, todo aquello que puede conocer solamente con su razón, existe, ¿sí? Es como una especie de solamente reconocer lo científico, ¿ok? Todo aquello que excede mi reconocimiento científico, como son las verdades de fe, de revelación, no existen, ¿sale? No tienen sentido. Eso, por ejemplo, aquí ya vemos, pues sí, cómo la masonería, pues es totalmente atea en ese sentido, ¿no? Y luego el sol representa las fuerzas de la naturaleza y este es el verdadero dios de la masonería. ¿Okay? Entonces, bueno, son ya nada más como para que más o menos podamos entender pues los signos, ¿no? Los signos que son pues lo más importante. Ahora, ¿cuál es el fin de la masonería? Según expresan públicamente, la orden masónica tiene por objeto la beneficencia, el estudio de la moral universal y la práctica de todas las virtudes. Pero pues esto es un decir, ¿no? Y esto al final de cuentas es lo que se cree pues en los niveles inferiores dentro de, dentro de estas fraternidades y también pues lo que un poco se escucha por fuera, pero en realidad el objetivo
pues de la masonería, y como lo expresa aquí Maurice Skylet, pues es pues una especie de buscar, pues de tentar el poder, ¿no? Pues, y sobre todo consolidar el poder pues, en los países de primer mundo y en una élite, la verdad, como muy reconocida. Por ahí les posteé también ayer un libro que está justo, ¿no? Justo hasta abajo, dentro del chat, que seguramente por ahí lo habrán visto. Es un libro muy impresionante que se llama El Club de los Inmortales, de Daniel Stulin. Daniel Stulin es un gran estudioso pues de todas las élites más poderosas que han habido pues, en los países de primer mundo y que están encabezadas por políticos fuertes, por ejemplo, en su momento Nixon, ahora seguramente pues también, ¿no? Digo, el presidente en turno en Estados Unidos, pero también desde el punto de vista económico, los Rockefeller, por ejemplo, entre otros, y son las personas que de alguna manera, dice Daniel Stulin, pues van marcando las directrices de hacia dónde es que el mundo tiene que dirigirse, sobre todo para efectos económicos y seguir beneficiando económicamente a estas élites, ¿no? Y en función de eso es que se van dando ciertas directrices y se va buscando que el mundo pues vaya teniendo ciertos comportamientos que se van planeando, ¿no? Entonces la masonería al parecer pues se cuece habas muy importantes para efectos de esto, ¿no? Hay otro libro, un libro que además es una novela, pero es una novela que qué bruto, parece, híjole, o sea, casi como, pero como de Nostradamus, literal, ¿eh? O sea, de predicción, exacto, predicción que además, de veras, se hizo realidad. Se llama El Señor del Mundo. Qué bruto, es un libro impresionante que además se escribió en el año 1917. Y de verdad, si tú lo lees, dices que no puede ser, o sea, pero ¿en qué momento este señor de veras casi pudo profetizar lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y también tiene mucho que ver con esto. O sea, el Señor del mundo lo que busca es que haya una sola religión, un solo poder, que gobierne sobre todo el mundo, ¿no? Y esa nueva religión, ese nuevo orden mundial hoy, es lo que podemos conocer como el ecologismo, ¿sí? Eh, que es uno de los grandes propósitos de la masonería, construir o restaurar el templo de la naturaleza en el que debe reinar la libertad, la igualdad y la fraternidad. Hoy vemos que todo se mide en niveles de ecologismo, ¿no? A ver, y es cierto, ¿no? Nos hemos acabado la ecología, es cierto que hemos hecho mucho daño al medio ambiente, pero de veras, hoy sí, pues pues en muchos escenarios vemos que el ecologismo es pues como el nuevo Dios, ¿no? La nueva religión, ¿sí? Bien, ahora, religiosidad masónica. Bueno, como decíamos, se propone establecer en el mundo una religión nueva y universal. Se propone la búsqueda de la verdad entendida como el perfeccionamiento de la humanidad, el wellness. ¿Qué tal, eh? Y además eso que comenzó con el welfare state. O sea, fíjense, o sea, como todo más o menos, pues sí, ¿no? Pues sí, lo vemos, ¿no? Lo vemos en el ambiente. Pero claro, o sea, pero esto es muy interesante porque también te lleva a la reflexión, ¿no? O sea, la verdad no se puede reducir a que la humanidad sea perfecta, ¿no? Vemos cómo incluso a veces en los errores, ya cuando veamos transhumanismo, posthumanismo y nos metamos al escenario de la inteligencia artificial, vamos a ver cómo, pues hoy muchas veces los errores éticos dentro de todo este escenario están justo en pretender usar la inteligencia artificial para seguir perfeccionando la humanidad, ¿no? Y esto, o sea, y en manos del hombre, ¿no? O sea, porque esto pues no va por ahí, ¿no? Es como una realidad mal entendida, ¿sí? Y que además pues no es real, o sea, tampoco se puede hacer, ¿no? O sea, una máquina no puede sustituir al hombre, ¿no? Se ha visto. O sea, una máquina simplemente no puede sentir, no puede pensar, o sea, actúa más, pues sí, como robot, de manera robótica y pues esto, ¿no? Es falso, ¿no? Que las máquinas lleguen a sustituir al hombre y que sean más perfectas que el hombre, esto es falso, ¿no? Son cuentos chinos, exacto, pero bueno, ya por ahí también va un poco el propósito, pues de buscar impulsar todo el desarrollo de la inteligencia artificial de la mano de la masonería, ¿no? ¿Sí? Ahora, es necesario destruir toda autoridad, toda jerarquía, toda familia, toda religión, ¿no? Claro, o sea, mientras tú dejes al individuo lo más aislado posible, será mucho más fácil controlarlo, manipularlo, ¿no? Se hace realidad esto que se llama Maquiavelo, divide y vencerás, ¿sí? Y lo vemos, ¿no? O sea, hoy se va pues desgajando todo esto, ¿no? Y por eso hoy tenemos aquí pues una gran responsabilidad de fortalecer primero que nada pues nuestras personas, nuestros matrimonios, nuestras familias,
nuestras comunidades, todo, ¿no? Desde las escolares hasta todo, de verdad, o sea, tener redes, vínculos por todos lados, o sea, es lo que realmente nos toca, ¿no? Y esencialmente a los matrimonios, me parece que, pues, que nos corresponde esto, ¿no? Saberlo así, así como de la iglesia se desprenden muchos vínculos que se van generando entre las personas, pues también del matrimonio se desprenden muchos vínculos, ¿no? Tú, bueno, pues procreas hijos y esos hijos van a tener vínculos con amigos, con novios, con esposos, y luego sus hijos. O sea, fíjense todos los vínculos que surgen a partir del matrimonio, de la iglesia, ¿sí? Y todo eso nos toca a nosotros fortalecerlo, ¿sale? Ahora, la cultura de lo neutro también es ideal para desdibujar al individuo. Ujú. Hoy vemos que lo neutro está muy de moda, ¿no? O sea, llegas, incluso hay tiendas de ropa en donde ya tienen una sección enorme de ropa neutra, por ejemplo, ¿no? Y mientras menos se note si esta persona que tengo enfrente es hombre o mujer, mejor, lo vemos en los maniquís, lo vemos en los modelos, lo vemos, ¿no? O sea, como, y todo esto al final de cuentas, pues sí, lo que hace es desdibujar a la persona. Ujú. Entonces, son interesantes todos estos ámbitos de reflexión. Entonces, unos pocos son los elegidos, hay una brecha entre el valor de las personas también, ¿sí? O sea, aquí de alguna manera, pues los elegidos son los que valen más frente a los otros. Fíjense cómo eso también va, también de alguna manera, pues reconociendo, ¿no? Nos va dirigiendo pues hasta este escenario de la eutanasia, del aborto, de yo puedo decidir sobre el otro porque acá está más valioso que acá, ¿no? O sea, ahí también un poquito encuentra fuerza ese discurso, ¿no? En todo esto, la discriminación, todo esto va dando origen a distintos movimientos racistas, por ejemplo, el Ku Klux Klan, ¿no? También, en su momento, que por cierto, esta película es maravillosa, les decía justo en la mañana. Sí, perfecto, Rocío, que te vaya muy bien, un abrazote. Muy, ya estamos terminando. Bueno, pues muy bien, ya ahora sí, ya aquí vamos a terminar el día de hoy, ¿sí? Vamos a dejarle en esta lámina. Y bueno, pues espero que les haya gustado todo lo que vimos hoy, me parece que es interesante, ¿no? Muy bien. Si alguna quiere, pues, María. Si alguien quiere por aquí preguntar alguna cosa, hacer algún comentario, lo que sea, bueno, siéntase con toda la confianza para abrir los micrófonos. Por favor, ¿eh? Muy bien. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Muy bien. Y bueno, por aquí justo también les recomendé varios libros como este de Desintoxica tu vida espiritual en 40 días. Este libro está escrito por un, pues por un hermano cristiano, ¿no? No es un autor católico, pero justo como les decía, yo creo que en un principio cuando comenzó el diplomado, bueno, todo este curso más bien, es que aquí vamos a tomar muchas referencias de personas que nos suman muchísimo, ¿no? Este es otro autor que nos suma de manera interesante, así como hoy desintoxica pues tu cuerpo, ¿no? Con tal dieta o lo que sea, bueno, pues vamos a desintoxicar también nuestra vida espiritual de todas aquellas cosas espirituales que nos puedan estorbar, ¿sí? Luego también este otro que se llama mm, Acudir a Dios en la angustia, ¿no? Precioso, de Karl Rahner. Híjole, este libro, qué bruto, para mí ha sido una verdadera joya, porque claro, ¿no? O sea, a veces la angustia es lo que nos puede ir situando en la búsqueda, pues, de todas estas espiritualidades que en lugar de echarnos para arriba nos van a echar para abajo, entender que mejor acudir directamente a Dios en la angustia, en lugar de acudir a estas terapias, pues me parece que es lo mejor. Es más, voy a tomar una foto y se los voy a mandar porque este sí no lo había posteado por ahí. Y el que sí les puse por ahí también es este que se llama Un Camino Inesperado. Esta historia es impresionante. Este es mexicano, pero no saben, es un cuate que está metido con la Santa Muerte, ¿no? La Santa Muerte, que es esta secta, pues que además está como muy relacionada pues con los narcotraficantes y demás, y así, ¿no? Híjole, es bien fuerte todo lo que cuenta este señor. Y luego, claro, ¿no? O sea, ya pues después de que, bueno, recibe un balazo en un asalto, le hacen una biopsia, se dan cuenta que tiene cáncer, en fin, ¿no? O sea, todo un asunto que esto le va abriendo pues todo el camino pues hacia una vida de conversión a este señor. Y sí, ¿no? Acaba por convertirse y luego pues platica un poquito toda su historia, ¿no? Es una autobiografía, pero un poquito novelada. Este libro, 70 pesos me costó, imagínense, ¿no? Así en la San Pablo, ¿no? Pero de veras que está muy bueno, definitivamente, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, voy a, a, mandarles aquí la foto de este libro de Karl Rahner.
ya también para que lo vean y ya está, ¿sale? Pues muy bien, oigan, aquí alguna otra, ¿no? ¿Algún otro comentario, alguna otra idea? Yo, Adri. Sí, claro, adelante, por supuesto, Lali. Oye, Adri, exactamente lo que decías es, o sea, todo lo que venía, todo lo que hicieron el experimento de la pandemia y todo ese rollo, pues era aislarte, era hacerte, ¿no? O sea, Ajá, básicamente como individualmente para que no estuviera cerca de nadie más, o sea, como muy raro, pero yo creo que eso no salió, ¿no? A final de cuentas, porque muchas veces se fortalecieron las familias sí, en muchos aspectos y ujú, también básicamente pues se apoyó, hubo mayor solidaridad en algunos casos, ¿no? O sea, sí, salía hasta, no sé. sí, ¿sabes qué es lo bonito? Que el ser humano siempre tiene opción de sacar provecho o de no sacar provecho de las realidades, ¿no? Siempre. Pienso, por ejemplo, incluso como ahorita, pues con la gran tragedia pues, del colegio americano, tenemos opción de sacar provecho en positivo de eso, ¿no? O de no sacarlo. ¿Estás de acuerdo? Entonces creo que esto es algo pues que siempre nos tiene que dar muchísima paz, ¿no? O sea, que ante el peor de los escenarios que nos pueda tocar vivir, siempre habrá forma de veras de aprovecharlo, ¿no? Así es, totalmente, totalmente, Lali. Mm, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Adri, yo te quería comentar, Sí, te quería hacer un comentario. sí, Gaby, claro. Muchos años me tocó a mí dar computación a empecé desde profesional y acabé en kinder, ¿no? Ajá, Y era muy interesante cuando les preguntaba yo a los alumnos, ahorita sí sé que me acordara, que quién era más inteligente, si un hombre o una computadora. sí, Obviamente, la respuesta era la computadora. Y yo decía yo, no, no, porque atrás de una computadora hay un hombre, claro, atrás de algún, pues no sé, programa, ahora ya son las apps, ¿no? Las aplicaciones, hay un ser humano. sí, No, no sabes cómo se les abrían los ojitos. O sea, si no, esta maestra está mal, ¿no? Pero el ayudarlos a razonar las cosas, el claro, que analicen, ¿no? Vos dijiste exactamente. que me acordara de eso, ¿no? Me encanta, Gaby, eso que dice así es, ¿no? O sea, de veras hay que ir distinguiendo el mundo del ser del parecer, ¿no? Exacto, parece tal, pero no, en realidad es tal, ¿no? Exacto, entonces ese ejercicio de pensamiento me parece que es muy importante ayudarles a hacer, ¿no? Así es, Ujú. padrísimo, Gaby, gracias por compartirnos eso. Muy bien. Perfecto, pues alguien más. Bueno, pues ya la próxima clase, ya ahora sí nos vamos a meter a terapias alternativas espirituales. Y bueno, ¿no? Ya ahora sí ya vamos al hueso duro de roer, ¿no? Y ya después de eso, ya iremos entrando pues a cada una de las religiones distintas, ¿no? Y las vamos a estudiar a fondo desde su perspectiva, como ya habíamos dicho, política, cultural, social, económica, todo, 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 todo. Y creo que va a ser pues un ejercicio, la verdad, pues profundo e interesante, ¿sí? Pues muy bien, oigan. Pues qué gusto me ha dado estar por aquí con ustedes. Les mando un abrazote. Si quieren, ya por aquí le dejamos el día de hoy y ya por aquí les comparto ahorita lo que vimos, ¿no? Y también la imagen de este último libro que por aquí les pongo de Karl Rahner y pues todo lo que vimos hoy, ¿sale? Y cualquier cosa que necesiten, ya saben que aquí estoy siempre, ¿sale? Muchas gracias, Adri. Nada, al contrario, Muchas Lali, gracias, Muchísimas Adri. Adri, gracias, buenas Lali. noches. De nada, buenas noches, que estén muy Bye, Adri. bien. De nada, Mari. Gracias, buenas Bien, buenas noches. noches, descansen. Bye. Gracias, Adri. De Buenísima tu Igual. clase. nada, de nada, un abrazo, cuídense.